Quisiera comenzar esta reflexión con dos preguntas. La primera es, ¿puede Dios concedernos algo que no esté de acuerdo a su voluntad? Cuidado con la respuesta, podemos encontrarnos con una sorpresa. La segunda pregunta es, si Dios nos concediera algo que no es su voluntad, ¿nos abandona porque estamos transitando un camino que no está de acuerdo con los caminos que Él tiene preparado para nosotros? Vamos a ver las respuestas de estas dos y algunas preguntas más. En Primera de Reyes, capítulo 8, nos encontramos con una situación interesante en el pueblo de Israel. Ahí nos encontramos con que Israel pide un rey. Hasta ese momento no había habido reyes. Sencillamente el pueblo era dirigido a través de profetas, a través de jueces, y en ese preciso instante había una persona que cumplía con estas dos funciones. Era profeta y era juez al mismo tiempo, y me refiero a una persona que ustedes conocen muy bien, que es Samuel. Bien, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, como dijimos, comenzó el pueblo a tener esta aspiración de tener un rey. Y si ustedes leen el capítulo, dan algunas razones que parecen, valga la redundancia, razonables, dan algunos motivos que son aparentemente razonables. Y le dicen a Samuel, en primer lugar, vos ya sos grande, ya sos un anciano, ya no puedes desplazarte por todo el territorio de Israel, de alguna manera juzgando, orientando al pueblo, ¿verdad?, en los diferentes aspectos sociales y espirituales. Pero el capítulo 8 también nos aclara que Samuel, consciente de esto, porque Samuel sabía esto, pone a sus dos hijos como jueces, es decir, como sucesores de la tarea que él estaba dando, que él estaba haciendo. ¿Qué pasa? Los hijos no eran tan fieles como su padre. De hecho, dice que los hijos eran corruptos, aceptaban sobornos y de esa manera entonces el juicio se torcía. De ahí entonces el pedido del pueblo de tener un nuevo líder, en este caso una monarquía, es decir, tener un rey. Samuel reacciona muy mal a todo esto, lo consulta con Dios y vemos la respuesta de Dios en 1 Samuel 8, 7 al 9. Y vamos a leer el texto que dice así. Y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Voy a extraer compartir con ustedes 4 breves reflexiones de este texto, de esta situación que acabamos de mencionar. La primera, cuando estás haciendo la obra de Dios y te rechazan, no te están rechazando a vos, están rechazando a Dios. Muchas veces nosotros, al compartir el Evangelio con algunas personas, muchas veces nosotros, al trabajar incluso en proyectos internos dentro de la iglesia, en cuestiones administrativas dentro de la iglesia, especialmente si te toca ser del cuerpo de líderes, ¿verdad?, de la junta directiva de la iglesia, muchas veces vamos a encontrar oposición. Gente que no opina como nosotros, lo cual no sería un problema. El problema es que a veces se genera una oposición encarnizada y es ahí en donde nosotros a veces tomamos esto como personal. Y si bien es cierto que alguien puede tener algo personal con nosotros y eso nosotros no lo podemos modificar, no tenemos que tomar estas cosas como personales si es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Una cosa es estar haciendo la obra de Dios y otra cosa es estar haciendo la obra de Dios y la voluntad de Dios. Las dos cosas son buenas, pero separadas son un problema. Yo puedo estar haciendo la obra de Dios, ¿sí?, sin que sea la voluntad de Dios que yo la haga. Siempre cito o suelo citar con frecuencia Hechos 16.
Pablo quería entrar a Asia a predicar y el Espíritu le decía que no. Hasta que finalmente, por medio de un sueño, él entiende que tiene que entrar al sector de Macedonia. ¿Y predicar era la obra de Dios? Sí, pero no era la voluntad de Dios. No para Pablo y no en ese momento. A partir del segundo viaje misionero ya Dios sí le permitió entrar en Asia. Entonces, si vos estás haciendo la obra de Dios y estás convencido que es la voluntad de Dios, lo cual requiere una comunión importante, o sea, íntima con Dios para discernir su voluntad, entonces la oposición, el rechazo no es contigo, es a Dios. La obra es de Dios, podés descansar bajo sus alas, bajo su protección, no te preocupes. Muchas veces el sentirnos ofendidos tiene que ver más con un orgullo herido que con sentirnos lastimados porque se oponen a que hagamos la obra de Dios. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. El pedido que hacía el pueblo era realmente razonable, porque los hijos de Samuel, que eran ahora los dos jueces de Israel, eran corruptos. Y en la balanza el pueblo pone la siguiente, balancea dos conceptos ahí, dos realidades. Nos quedamos con estos dos jueces corruptos que siguen la línea de gobierno que Dios nos ha trazado, o cambiamos la línea de gobierno para tener ahora un rey como tienen las naciones. Se dan cuenta, o sea, el planteo es razonable porque estaban enfrentando un gobierno corrupto. Y entonces el pueblo, obviamente, opta por la segunda opción. Pero aquí el problema no es el pedido parece ser razonable, pero hay por lo menos dos problemas. El primer problema es la actitud o la intención por la cual ellos querían cambiar el sistema de gobierno. Fíjense que los versículos 19 y 20 de alguna manera revelan esto. El texto dice así: el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Entonces, la verdadera intención del pueblo era tenía una actitud de independizarse de Dios. En otras palabras, está diciendo, no importa lo que opine Dios, nosotros creemos que esto es lo correcto. Y obviamente había una tendencia al secularismo, a mundanalizarse, porque querían ser iguales que las otras naciones, cuando Dios claramente ha llamado a su pueblo a ser diferente, en este aspecto y en muchos otros aspectos. Así es que el problema no era tanto el pedido, que parecía razonable, sino que las intenciones que venían por detrás, las actitudes que estaban detrás de este pedido, que era la actitud de independizarse de Dios, de parecerse al mundo, eran el verdadero problema. Y incluso hay una enseñanza más. El gobierno, las personas que están de alguna manera ejerciendo un puesto de liderazgo en la iglesia pueden ser corruptas, pero no por eso Dios quiere que nosotros hagamos un movimiento independiente o que anulemos la iglesia y abramos una nueva o que derroquemos, en el mejor sentido de la palabra, si existe un mejor sentido, o boicoteemos a esas personas para que salgan y poner a personas diferentes. Vemos que el Señor, y esto no solamente en el caso de Samuel y sus hijos, sino en muchos otros lugares en la Biblia, de alguna manera soportó gobiernos corruptos, soportó corrupción dentro de su pueblo y sin perder el control, porque ahí está la grandeza de Dios. Dios no pierde el control, aunque todo parezca descontrolado, Dios no pierde el control. Y Él va manejando las situaciones, porque Él tiene criterios diferentes, recursos diferentes que nosotros no tenemos, y a veces nosotros queremos cortar la torta y el Señor dice, no, tranquilo, hay que esperar, y en su momento Él lo hará. Si vemos que hay problemas, ¿sí?, en la iglesia, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos bíblicos, por supuesto, de Mateo 18, pero especialmente orar para que el Señor resuelva estos problemas y para que, si Él desea que nosotros seamos sus instrumentos en esa resolución, podamos estar preparados. La tercera
reflexión que yo quiero extraer de este pasaje, de esta situación, es que Dios muchas veces, o algunas veces, nos concede pedidos que están en desacuerdo con su voluntad. Y esto lo he desarrollado en otros temas, pero lo menciono así por arriba. Esto es parte de lo que la Biblia llama la ira de Dios. La ira de Dios es justamente, o una de las maneras en que se manifiesta la ira de Dios, es Dios concediéndonos algo que nosotros pedimos. Nosotros rechazamos la voluntad de Dios, nos oponemos a la voluntad de Dios, insistimos en tener algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros hemos rechazado el plan de Dios, la salvación de Dios, sus planes para mi vida, y pido otros planes o busco otros planes que no tienen que ver con la voluntad de Dios, muchas veces se nos concede. Y de esa manera cosechar de alguna manera las consecuencias de lo que nosotros creemos que está bien, pero que obviamente si no es la voluntad de Dios no está bien. Esta es una de las maneras en que se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios no tiene tanto que ver como Dios enviando castigos, sino que la ira de Dios tiene que ver con Dios concediéndonos que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Un tema largo, pero lo resumo en esa frase. Y la cuarta enseñanza que yo extraigo de esta primera situación es que Dios no rechaza a sus hijos, aunque sus hijos lo descartan a Él. El pasaje que leímos de 1 Samuel hace un momento, Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Así que no te preocupes, Samuel. Pero aunque el pueblo su pueblo, no cualquier pueblo, su pueblo, lo había rechazado a Dios, Dios no lo rechaza y no lo descarta. Al contrario, Dios sigue pendiente, preocupado de su pueblo e intentando que, a pesar de que están siguiendo caminos que no tienen que ver, que no son los mejores caminos, que igualmente puedan alcanzar la salvación y puedan entender que sin Dios nada pueden hacer. Permítame ahondar un poquito esta cuarta reflexión con algunos otros pasajes. Nosotros vemos que Dios, lejos de desentenderse de su pueblo y rechazarlo, aunque el pueblo sí lo rechazó a él, Dios se involucra tal vez aún más, por así decirlo, aunque él nunca deja de involucrarse. Y lo vemos, ¿cómo lo vemos? Lo vemos porque Dios mismo elige a quién va a ser ese rey que ellos tanto piden y lo capacita para ser rey. Déjenme leerles o comparto con ustedes 1 Samuel 10, versículos 9 y 10. Y el texto dice así. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder. Interesantísimo. Podría leer más pasajes sobre la vida de Saúl, en donde vemos cómo Dios lo capacita, ¿sí? Poniendo en el pueblo el deseo de servirlo, poniendo en él el Espíritu Santo. Hay otros pasajes que vuelven a mencionar este mismo hecho, ¿no? El Espíritu de Dios viene sobre Saúl y lo capacita para enfrentar batallas, por ejemplo, a los amonitas. Es decir, Dios no solamente no nos descarta, sino que de alguna manera incluso hasta provee el rey que él no estaba de acuerdo que tuvieran y lo capacita. Porque Dios no es un Dios que trabaja con la culpa. Dios no es un Dios que trabaja como nosotros. ¿Saben lo que haríamos nosotros, no? Diríamos, lo que haría yo, vamos a decir así, ¿no? Lo que haría yo. ¿Querés un rey? ¿Querés alejarte de mi voluntad? ¿Querés hacer algo que yo sé que te va a hacer mal? Bueno, mira, yo no puedo apoyar ese proyecto. Discúlpame, no puedo apoyar ese proyecto, así que arréglatela solito. Pero no me vengas a llorar, ¿eh? No vengas a llorarme después cuando tenés algún problema. Es más, podría ser peor todavía, porque algunos hasta podrían intentar boicotear este nuevo proyecto que no está de acuerdo con la voluntad de Dios para que sufran y fruto del sufrimiento aprendan, ¿no?
Y muchas veces cuando la persona sufre y vuelve arrepentida, usamos la culpa para de alguna manera remachar esta idea de que no se tienen que alejar de la voluntad de Dios. Diciendo, viste lo que te pasó y vos y afectaste a tu familia y mirá las consecuencias y ahora cómo vas a salir. Y damos ¿no? a la culpa ahí. Pero esa no es la manera en que Dios hace las cosas. Claramente no es la manera que Dios hace las cosas, porque Dios no usa la culpa de nuestros fracasos como una herramienta para manipularnos y para que decidamos hacer su voluntad. Lo que vemos en este caso, y lo vamos a ver en otros casos de la Biblia también, es que Dios te acompaña en medio de ese proceso erróneo porque no coincide con los planes que Dios tiene para vos, y te acompaña no para refregarte en la cara el peso de la culpa cuando el proceso, la decisión que tomaste fracasa, cuando el proyecto que vos encaraste, que no es la voluntad de Dios, fracasa, sino para recoger con vos los pedazos de tu vida que quedaron esparcidos cuando el proyecto fracasa y cuando vos sentís el peso de la culpa, el desánimo y el peso de la conciencia de no haber cumplido con la voluntad de Dios. Vemos esto en el caso de la mujer adúltera. Cuando la mujer adúltera es presentada ante Cristo, ella no se justifica, ella sabe que ha pecado, ella sabe que se ha equivocado. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Cuál es el discurso que le da Jesucristo, no? ¿Qué discurso le hubiéramos dado a nosotros? Jesucristo le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ella dice, se han ido. Y él le contesta, ni yo te condeno. Ahora, no es que a Cristo no le importaba lo que ella hiciera o no hiciera, o su salvación o no su salvación. Entonces dice, bueno, mira, ni yo te condeno, andá a hacer lo que quieras con tu vida, no me importa. No. Porque Jesucristo le dice, vete y no peques más. Es decir, ¿era la voluntad de Dios que ella no pecara? Claro que sí. Pero Jesucristo no la condena ni usa la culpa para manipularla, para refregársela en la cara y de alguna manera de eso darle una lección para que no vuelva a pecar. No es la manera en que Jesucristo hace las cosas. Otro caso es el caso de la mujer samaritana. Ustedes conocen los casos, no hace falta que me detenga. Perdón. Cuando él se encuentra con ella, él le habla del agua de la vida, del agua de vida, ¿no? Y ella dice, ¿dónde está esa agua? Yo quiero beber de esa agua para no tener sed jamás, como prometió Jesús. Dice, así no tengo que venir a buscar acá al pozo. Y dice, bueno, ve y trae a tu marido, le dice Jesús. Y ella dice, ¿sabes qué? No tengo marido. Y Jesús le dice, fíjense la reprensión de Jesús. Cargada de tacto, cargada de amor, cargada de misericordia, para que ella no se ofenda, para que no cierre las puertas de su mente y Jesús pueda seguir teniendo acceso a ella para poder llevarla a los caminos de salvación. Él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el hombre con el cual estás ahora no es tu marido. Pero has dicho la verdad. O sea, Jesucristo termina elogiándola porque dice la verdad y no miente. Y el centro del mensaje de Jesucristo es, te elogio porque dices la verdad. Y el centro del mensaje de Jesucristo no es condenatorio porque ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido. ¿Me entienden? Esa es la actitud de Jesucristo cuando nosotros cometemos errores al no seguir sus planes. Él nos acompaña no para condenarnos después, sino para que cuando nuestros proyectos se estrellen contra la pared de la vida, y suele pasar, nuestros proyectos personales, ¿sí? Que no incluyen a Dios, Él está ahí no para condenarte, sino para recoger los pedazos de tu vida y para invitarte a que le permitas a Él, le des la oportunidad a Él, de que Él pueda armar tu vida otra vez. Ya no con tus criterios, sino con los criterios que Él tiene, que obviamente son los mejores. Una vez que Dios ha decidido darles el rey que ellos tanto piden, aunque Dios sabe que no es lo mejor, y cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, obviamente no fue lo mejor, no vamos a ahondar en detalles, pero no fue lo mejor. Dios elige a un gigante como rey. ¿Cómo un gigante? Claro que sí. Porque Saúl, el primer rey de Israel, era la persona más alta, era el israelita más alto. La Biblia lo declara en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Y el texto dice así. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl,
joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este rey responde a las características que el pueblo deseaba. Deseaba un rey alto, físicamente grande y además era atractivo y joven. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, verdad? Joven, fornido y atractivo. Las chicas estarán contentas con querrán un rey Saúl también en sus vidas. Pero, ¿qué más le pueden pedir? Estaba ahí, era el ideal. A los ojos de los hombres, era el ideal. Él cumplía con las características que ellos querían o con las características de los reyes de la época. Así que, y el reinado de Saúl comienza muy bien. Comienza con una victoria aplastante, y esto está en 1 de Samuel capítulo 11, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer después en sus casas. Pero no dura mucho porque en el capítulo 13 se registra el rechazo del reinado de Saúl. A ver, no el rechazo de Saúl. Dios no rechaza a Saúl, Dios no rechaza a nadie. Se registra el rechazo del reinado de Saúl, porque Saúl tiene una actitud equivocada, lo vamos a ver en un momento. Y el capítulo 15 confirma este rechazo. ¿Por qué confirma? Porque en el capítulo 15, aunque ya Dios en el capítulo 13 había dicho que rechazaba a Saúl por su actitud, le da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y en el capítulo 15, finalmente, Saúl vuelve a tener la misma actitud y de esa manera es rechazado definitivamente como rey, no como persona. Y esto era una dificultad para Saúl y lo vamos a ver en un momento. Pero del capítulo 15 yo extraigo algunas reflexiones. Así, a modo de repaso, en el capítulo 15 él es enviado a batallar con un pueblo y a destruir todo, ¿sí? Ahí da las razones, no voy a ahondar en detalle, ustedes lo pueden leer después. Y él obedece buena parte de las órdenes de Dios, pero otras no. No. Y da sus razones. Da sus razones, pero no es completamente obediente al mandato de Dios. Entonces, yo de este capítulo saco algunas reflexiones. La primera, es importante obedecer a Dios, incluso en los detalles. Porque yo lo que veo acá en el capítulo 15 es que Saúl cumplió, por ponerle un número, con el 99% de las órdenes que Dios le pidió que cumpliera. Pero se quedó con un porcentaje, dijo, él tenía lo que hoy podríamos llamar una obediencia selectiva. Él dijo, bueno, voy a obedecer hasta acá, 98, 99%, pero estos detalles, estas pequeñas porciones, esto no, esto voy a hacer lo que yo quiero. Y vino el rechazo de Dios, Versículos 22 y 23 del capítulo 15, vemos la reacción de Dios ante el incumplimiento de estos detalles, de estas pequeñas cosas que Saúl decidió no cumplir. Dios, a través de Samuel, le dice, mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es prestar atención que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Fíjense que el incumplimiento de estos detalles, Dios los llama rebeldía, rebelión, obstinación. No por el detalle en sí, porque tal vez realmente es un detalle insignificante. Es por la actitud que hay detrás del detalle. Es por la actitud detrás de esa pequeña cosa que vos te la guardás y que no querés entregársela al Señor, aunque el Señor te dijo que tenés que entregársela. Es la actitud detrás. Nosotros estamos muy acostumbrados o tenemos la tendencia fuerte a ver el acto. A ver, si es algo grave, oh no, hay que ser obediente, pero obediente en las pequeñas cosas es como es tan pequeño que no vale ni la pena obedecer. Es algo insignificante, especialmente insignificante en relación a otros pecados graves, ¿no? Hacemos esta valoración con los pecados. Decimos, a ver, hay pecados graves, matar, robar, adulterar, bueno, pero hay pecados que nos parecen pequeños, ¿verdad? Que son otros detalles, como consumir ciertas cosas que de alguna manera no suman a nuestra relación con Dios.
Y eso nos parece insignificante porque tendemos a comparar con. Igual nos pasa en nuestra vida personal. Nosotros tendemos a compararnos con otros para sentirnos mejores que otros, cuando en realidad no somos mejores que nadie. Pero claro, usamos la comparación con para sentirnos mejor y eso es una falsa seguridad y nos estamos engañando a nosotros mismos. De hecho, una argumentación muy sencilla es que si esas cosas pequeñas que Dios te pide que las entregues y que vos, porque te parecen insignificantes, porque te parecen que son un detalle en relación a pecados más grandes o a situaciones más grandes, no las querés entregar. Y cuando Dios a través de alguien te dice, che, no has considerado la posibilidad de mejorar en esto, mejorar en aquello, en dejar de consumir estas cosas, digo, consumir en lo que ves, en lo que comes también, en las ideologías que compartís, en todas las áreas de la vida, ¿verdad? No has considerado dejar de consumir estas cosas que no suman a tu relación con Dios. Muchas veces, justamente porque no queremos dejarlas, lo que hacemos es decir, no, bueno, es tan pequeño que yo prefiero los pecados grandes, ¿no? Pero el argumento de Dios, o sea, dejar los pecados grandes y estas cosas pequeñas no. Pero el argumento de Dios es, si es tan insignificante, si es tan pequeño, si te parece tan poca cosa, entonces te tendría que resultar muy fácil dejarlo. Claro, salvo que no sea tan insignificante. Que a vos te parece insignificante porque lo pones en comparación con otras cosas que socialmente, repito, socialmente son más graves. Pero desde la valoración de Dios, yo no sé si son más graves. Por ahí están al mismo nivel. Cuando Dios, ¿verdad?, en el libro de Efesios pone el chisme al mismo nivel que el adulterio, uno dice, wow. Y sin embargo el chisme a veces nos parece algo tan, bueno, un chisme, una mentirita, una exageración, una frase sacada de contexto. Pero Dios parece que opina diferente. Y parece que estos detalles son importantes para Dios. Creo yo que no tenemos una mejor relación con Dios justamente porque ignoramos premeditadamente, en un acto de rebeldía o de rebelión, estos detalles, estas cosas insignificantes que podrían darle un salto a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios, a nuestra vida espiritual, justamente si nosotros, en un acto de negarnos a nosotros mismos y de entregarnos a Dios, dejáramos estas cosas que nos parecen pequeñas y también las entregáramos a Dios, las dejáramos en manos del Señor para entregarnos por completo a Él y ser llenos, ¿sí? Una vez vacíos, ser llenos del Espíritu Santo. La segunda reflexión que yo quiero extraer del capítulo 15, estamos hablando de Primera de Samuel, está en el versículo 30 y déjenme compartir este texto con ustedes. Yo he pecado, dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. En otras palabras, Saúl ya se da cuenta que ha sido rechazado, se da cuenta que él ya no tiene oportunidades porque ha desperdiciado las oportunidades que Dios le da, pero en otras palabras le está diciendo, ya sé que fui rechazado, pero vení, Samuel, vos que seguís siendo el líder espiritual de este pueblo y que seguís teniendo una influencia poderosa e innegable sobre este pueblo, vení, finjamos un poco, guardemos las apariencias, hónrame delante de los ancianos y de todo el pueblo, de todo Israel, para que me sigan respetando como rey. Esto es muy interesante. Porque hay personas que ya no deberían ocupar un puesto de responsabilidad en la iglesia, por diferentes motivos. No me voy a poner a analizar ahora, pero por diferentes motivos, al igual que Saúl, ya no deberían ocupar un puesto de responsabilidad en la iglesia, porque ellos mismos se han descartado, ¿verdad? Y tienen que cambiar algunas cosas, algunas actitudes para volver a tener la posibilidad de ocupar un puesto de responsabilidad en la iglesia. Pero él sigue manteniendo las apariencias. Porque él quiere conservar el estatus, quiere conservar el honor, quiere conservar de alguna manera el puesto.
Porque se siente importante con el puesto. El problema es que cuando vos no sabés quién sos, y cuando no sabés lo que sos, no sabés lo que valés. Y cuando no sabés lo que Dios hizo por vos no valés por el puesto que tenés en la iglesia. Vos no valés por la función. No valés por tus talentos. Vos sos valioso porque Dios ha dado la vida por vos. Sos valioso por lo que sos. Sos valioso porque sos un hijo de Dios. Sos valioso por lo que Cristo pagó por vos. No tenés que demostrarle nada a nadie. Pero cuando el centro de su vida, de tu vida sos vos, entonces claro, vos necesitas encontrar algo valioso en tu vida para sentirte útil, para sentirte capaz, para sentirte valioso, valga la repetición, y de esa manera buscas a ver en qué puedo hacer. Entonces enfatizás tus talentos, tus ideas, enfatizás tus puestos, ¿por qué no tu puesto de liderazgo? ¿Por qué no tus ingresos? Enfatizás la casa que tenés, el auto que tenés, tu sabiduría, tus títulos, no sé. Y acá está Saúl, no, es interesante, ya Dios lo descartó como rey, no como persona, sino como rey, pero él quiere seguir guardando las apariencias. Si él hubiera sido humilde, hubiera dicho, ya está, hice las cosas mal. Estoy acá al servicio del Señor para lo que Él me autorice. Obviamente ya no me quiere más como rey. Entonces ya está. Doy un paso al costado. Pero Él no quería pasar por la humillación. Y cuando vos no querés pasar por la humillación, entonces caes en los fingimientos. Caes en los fingimientos. Y es interesante que Saúl se había equivocado y empezó a cometer errores cada vez peores. Cada vez peores. Y una característica de Saúl es que él nunca tenía la culpa. Él siempre encontraba el culpable en otros, ¿verdad? En un momento hasta quiso matar a su hijo. Porque no cumplió con algo que él había decretado. O sea, el culpable siempre lo tiene otro. La falta de humildad hace que nosotros no reconozcamos nuestra necesidad, no reconozcamos nuestras incapacidades y la posibilidad de que nos podemos equivocar. Y la culpa siempre la tienen nosotros. Aquí está Saúl tratando de codearse con los influyentes para poder guardar las apariencias y que todos crean que Dios está con él cuando Dios ya lo había rechazado como rey. Ya Dios había rechazado su liderazgo. La tercera reflexión que quiero desprender del capítulo 15 es que Saúl estaba confundido. Saúl confundió liderazgo con relación. Es decir, Saúl creía que su puesto de liderazgo en la iglesia, como rey, reemplazaba la relación personal que él debía tener con Dios. Y aquí viene la gran diferencia entre Saúl y David. Porque finalmente David hizo cosas muchísimo peores que Saúl. Eso es lo increíble. David hizo cosas muchísimo peores que Saúl, pero Dios ni lo descartó, ni rechazó su reinado. Al contrario, lo confirmó una y otra vez. Confirmó una y otra vez su reinado, y no solamente mientras vivía, hasta después de muerto. Él seguía cumpliendo, ¿verdad?, con la parte del pacto. Dice, por amor a mi siervo David, una frase que se repite mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es vivir en pecado y otra cosa es pecar. Esto lo desarrollamos en algún tema anterior. David tenía una relación con Dios y pecaba. Y sí, los que tienen relación con Dios pecan. Los que tienen relación con Dios no son impecables. Y dijimos que esto no justifica el pecado, pero es una realidad. Lo mismo va a decir en Romanos 7, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. O sea, los que tenemos una relación con Dios, ¿nos podemos equivocar? ¿Podemos pecar? Sí. Pero vamos a Jesucristo, que es nuestro intercesor, pedimos perdón, rogamos que Él nos limpie de su pecado y la relación se vuelve a restablecer. El problema es que Saúl no tenía una relación con Dios, por eso vivía en pecado. Vivir en pecado es cuando yo no tengo una relación con Dios, aunque tenga un puesto de liderazgo en la iglesia, aunque sea miembro de iglesia, aunque esté en la lista de la iglesia desde hace 50 años. Esta es la gran diferencia entre Saúl y David. David pecó, pero tenía una relación con Dios, y esa relación se podía sanar porque David
pidió perdón por sus pecados. Salmo 51 describe de manera increíble cómo él pide ser restaurado. Pero Saúl vivía en pecado, no tenía relación con Dios. Y eso hace las cosas mucho más difíciles. Y eso hizo que Dios no pudo darle nuevas oportunidades a Saúl. En definitiva, Dios rechaza a Saúl no tanto por los errores que él comete, sino porque al no tener una relación con Dios, el reinado, él lo llevaba con sus propias fuerzas, con sus propios criterios y con sus propias pasiones y caprichos. Por eso Dios no le pudo dar más oportunidades a Saúl como se las dio a David, porque sabía que aunque le diera más oportunidades, porque Saúl no tenía una relación con Dios, la cosa iba a ir su reinado, su liderazgo iba a ir de mal en peor, porque él una y otra vez iba a insistir en hacer las cosas con sus propias fuerzas y siguiendo sus propios deseos, descartando a Dios, siempre haciendo cosas independientemente de Dios, aunque las hacía en el nombre de Dios. Y aparecen crisis en la vida. Y bueno, una de las crisis que aparecen en el reinado de Saúl son justamente los filisteos. Los filisteos, Saúl presentó batalla, ganó muchas batallas a los filisteos, otras perdió. De hecho, él muere en una batalla contra los filisteos. Pero entonces los filisteos eran un desafío y generaban crisis constantes en el reino. Y entonces ahí nos vemos que en 1 Samuel 17 aparece David. Está la batalla contra los filisteos, ustedes saben, 40 días, ¿verdad? Goliat se presentaba, nadie quería enfrentar a Goliat. Y ahí aparece David. David no aparece de la nada, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Pero en 1 Samuel 16 nos encontramos con que Saúl se encontraba atormentado, claro, cuando él, digamos, empezó a cosechar las consecuencias de no tener una relación con Dios, y al verse rechazado, al ver su reinado rechazado, su liderazgo rechazado por Dios, entonces se ahondó, se profundizó la crisis espiritual que siempre había tenido, y de esa manera decía que se sentía atormentado, ¿verdad? Y buscaron a un joven que pudiera tocarle el arpa y de alguna manera aliviarle, ¿no? Bueno, ahí aparece David. No sabemos por qué aparece David, porque, digamos, un capítulo antes era un perfecto desconocido y ahora de pronto lo recomiendan para ser siervo del rey, ¿no? Creemos que posiblemente sea por influencia de Samuel. Dios dirigió las cosas, indudablemente. Y aparece David, ¿verdad? Saúl dice que tiene una relación profunda, dice que él amó a David y le pidió al padre, déjame a David porque él me hace mucho bien, y lo hace su compañero, su paje de armas, ¿verdad? Hace que David sea su paje de armas. Ahora, viene 1 Samuel 17 la guerra con los filisteos, David no va a la guerra, no va a esa guerra, y en 1 Samuel 17 se explica, Saúl mismo lo explica. Porque David era joven, no tenía entrenamiento, ¿verdad? Y era muy joven. Entonces, él va a casa, pero después de, obviamente, muchos días, porque habían estado Goliat había estado 40 días desafiando a Israel, y vaya a saber cuántos días más hacían que estaban ahí. David va a llevarle comida a sus hermanos, se encuentra con esta situación. Y ahí entonces es donde aparece David, como protagonizando, ¿verdad? Como protagonizando la situación, pero no es que era nuevo, no es que recién lo conocían, ya había una relación de antes. Pasaron cosas muy interesantes aquí. David termina enfrentando a Goliat. Lo interesante, una de las cosas que me llama la atención, es que David no saca chapa de que él ha sido ungido. No dice, tranquilo, llegué yo. Ya Dios me ungió a través de Samuel. Bueno, tal vez ustedes no lo sabían, pero quiero decirles, cualquier cosa le preguntan a Samuel, ya él me ungió, así que yo tengo que estar acá y yo, obviamente en algún momento, te reemplazaré, Saúl. No, él no saca chapa de que fue ungido, porque la victoria que él obtiene sobre Goliat no la obtiene porque fue el ungido. El ungimiento no te da nada. El ungimiento es el reconocimiento de la iglesia de que Dios te eligió para una función. Y en la Biblia esas funciones son funciones determinadas, ¿verdad? Entonces, por eso él no toma el ungimiento como un amuleto, ¿sí? Como un amuleto diciendo, soy ungido, soy intocable ahora. No. Pero el ungimiento le sirvió a David para entender de que el llamado de Dios era confirmado por la iglesia
Y entonces él no necesita sacar chapa del ungimiento. A veces nosotros creemos, y esto pasa muchas veces entre los líderes, o no. No, bueno, pero yo llevo tantos años en la iglesia, pero yo soy el pastor, pero yo soy el primer anciano, pero yo llevo 50 años en esto, yo construí esta iglesia. O sea, a veces sacamos chapa, ¿verdad? Creo que se entiende esa expresión. Hacemos alarde, ¿verdad?, de ciertas cualidades que tenemos, ¿sí?, o de ciertas trayectorias en la iglesia, o de cierto puesto de liderazgo, lo que sea, para intentar imponer nuestra opinión. No es así. No es así. Los hijos de Dios no tienen que hacer alarde de nada. Si de algo hemos de gloriarnos, es de que somos salvos en Jesucristo, somos lavados en su sangre y de que gracias a Él tenemos una oportunidad en la vida. O sea, toda la gloria tiene que ser obviamente para el Señor. La gran arma de David, con la cual venció a un gigante, fue su experiencia con Dios. Porque cuando él se enfrenta a gigantes, y esto se lo dice a Saúl también, ¿no? Dice, Dios en el pasado me libró del oso de león. O sea, ¿quién me libró? Dios. Hay otra expresión que dice, Dios dice, entregó en mis manos al oso del león. O sea, no es que fue mi fortaleza, mi destreza, yo que soy un genio con la onda. No, fue Dios que generó una situación a través de la cual Él me lo entrega. Me lo entrega servido en bandeja. Y yo hago lo que puedo, y lo termino matando, pero porque Dios me lo entregó. O sea, la gran arma de David en contra de Goliat, en la lucha con Goliat, es que fue la experiencia de David que tenía con Dios. Experiencia que obviamente no tenía aparentemente ningún israelita presente, mucho menos Saúl y mucho menos los filisteos, que tenían otros conceptos religiosos, ¿verdad?, que tenían otros principios religiosos. Cuando reconocemos que Dios es autoridad en nuestra vida, y esto es lo que reconoce David. David dice, Dios es mi Dios. Dios es Dios de este pueblo. Dios es nuestro Señor. Nosotros solo somos su pueblo. Él es nuestra autoridad. Cuando reconocemos la autoridad de nuestra vida, entonces Él nos da el poder para que nosotros podamos cumplir la misión. Es interesante esto. Yo tengo que reconocer a Dios como mi Señor y tomar las decisiones que conllevan ese concepto, ¿verdad? Si Dios es mi Señor, entonces, Señor, todo lo mío es tuyo, te entrego mi vida. Y cuando yo reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, entonces ahí Dios me da el poder para cumplir la misión. Y así fue, esto pasó con David. Esto pasó con David. Él reconoció la autoridad de Dios en su vida y Dios lo capacitó para cumplir la misión. En este caso era luchar, una lucha totalmente desigual y asimétrica, y vencer, aunque todas las probabilidades estaban en contra de él. Obviamente todo esto lo hizo para gloria y honra de Dios. Y la última reflexión que quiero destacar de este pasaje, de esta vivencia bíblica, ¿verdad?, de esta experiencia que Dios ha compartido con nosotros de la vida de Saúl, de David y del pueblo de su pueblo, está en 1 Samuel 17:3. No lo voy a leer, pero ahí dice que en la batalla, en este enfrentamiento entre Israel y los filisteos, dice que Israel estaba en un monte, había un valle que los separaba de los filisteos, los cuales estaban en el otro monte. Y hay algunas cosas interesantes acá. Israel y el monte donde se encuentran es el reino de Dios. Los filisteos y el monte donde se encuentran los filisteos representan al reino de Satanás. Y entre el reino de Dios y el reino de Satanás está el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué digo de sombra y de muerte? Porque estaba Goliat ahí. ¿Y era un valle de sombra y de muerte? Claro que sí, porque durante 40 días Goliat los había desafiado y nadie quería bajar al valle de sombra y de muerte, porque tenían miedo a morir. Es muy interesante. Para que el reino de Dios pueda engrandecerse en la tierra, para que el reino de Dios crezca, para que podamos nosotros arrancar de las manos de Satanás, de las garras de Satanás más que de las manos,
personas que están engañadas y que viven bajo el dominio de Satanás, tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero hay una promesa, y ustedes la saben, porque ya la manera en que expresé esta idea les dejó claro. Salmo 23:4, un texto que ustedes conocen de memoria, estoy seguro que lo conocen de memoria, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y agrega: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 3 elementos importantes acá. Uno se destaca y los otros son accesorios. ¿Por qué no temeré en el valle de sombra y de muerte? Porque tú estás conmigo, dice David. Tú, Dios, sí, Dios está contigo. Esto me hace recordar la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Ir a las naciones y bautizándolos, hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Por eso yo te decía hace un rato, que si vos te equivocás, si vos tomás otro camino que no es el camino que Dios tiene trazado para vos, Dios no te abandona. Dios está con vos. Sí, vas a cosechar las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, pero Dios está ahí para cuando tus proyectos se estrellen contra la pared de la vida. Ahí está Dios. Siempre junto, siempre estuvo y está para recoger los pedazos de tu vida y de esa manera ayudarte a reconstruirla si vos se lo permitís. Entonces el gran elemento, ¿por qué no tengo que tener miedo del valle de sombra y de muerte? Porque Dios está contigo. Lo quieras o no lo quieras. Ahora, si vos querés, obviamente, Dios puede hacer grandes cosas por vos y con vos en el valle de sombra y de muerte. Pero hay 2 accesorios, 2 elementos que Dios utiliza para darnos a nosotros la capacidad de transitar, la confianza de transitar el valle de sombra y de muerte. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado simboliza o representa el cuidado de Dios, el cuidado paternal, el sostenimiento, Dios que te sostiene, que te cuida, que te lleva en sus brazos, que te perdona. Ahí está, eso se representa el cayado. Pero la vara era un arma. No tengo tiempo ahora de describírselas así o mostrárselas, pero era una madera, un palo de madera de 1 metro 20, ¿sí? Que tenía en uno de los extremos una esfera de madera, que era la parte de las raíces, ¿verdad? Entonces era más grande, así como una bocha de madera. Y la otra punta era afinada, se la afinaba, ¿verdad? Se la dejaba puntiaguda y se le ponía incluso hasta un clavo en la punta, Y era un arma que se podía usar como una lanza para clavar, pero se podía usar la parte más grande como un mazo, ¿verdad? Para golpear. Y esta arma, que era el arma de un pastor, porque era un elemento de trabajo de un pastor, se utilizaba para defender el rebaño, pero también para corregir a las ovejas, de corregir el rebaño. ¿Sí? Y esto no es novedad. Apocalipsis 3:19, por ejemplo, dice: yo reprendo y disciplino a aquellos que amo. ¿Dios disciplina a los que ama? Claro que sí. Se entiende por disciplina corregir, justamente, orientar, hacernos dar cuenta de que estamos equivocados y necesitamos reorientar nuestro camino. Busqué en otras versiones lo que significa me infunde aliento. Dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Otras versiones dicen me consuela, me inspira confianza, me reconforta. Es decir, la protección de Dios, el amor de Dios a través del cual nos corrige, porque vos querés corregir a los que amás, porque no querés que los que vos amás se pierdan, por eso los querés corregir, obviamente. Vos corregís a tus hijos. A veces los corregís mal, pero digamos, la actitud de corregir está porque vos querés lo mejor para ellos. Y los amás. Y eso genera confianza, reconforta, consuela. Así es que, volviendo a la ilustración de los montes, para que vos puedas atacar el reino de Satanás y arrancar del reino de Satanás personas que hoy sufren la incertidumbre de un mundo que se cae a pedazos y no saben para dónde disparar.
y que Satanás las llena de miedo, de incertidumbre y de teorías que no le suman, al contrario. Vos tenés que pasar por el valle de sombra y de muerte. Ahí está un gigante que se llama Goliat. Ahí está un gigante que se llama Goliat. ¿Qué representa Goliat en nuestra vida? ¿Quién es Goliat en nuestra vida? Goliat es nuestro yo, es nuestro orgullo. Goliat es nuestro orgullo. Nosotros tenemos que bajar al valle de sombra y de muerte, matar a nuestro orgullo, crucificar a nuestro orgullo, como dice Mateo 16:24, entre otros pasajes, para entonces poder llegar al reino de Satanás y tener victorias sobre el reino de Satanás. Es así. Nadie que no se niega a sí mismo, nadie que no está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe contra uno mismo, va a lograr tener victoria sobre Satanás y su reino. Nadie. En conclusión, Dios hoy necesita gigantes, no gigantes desde la perspectiva humana, porque Goliat y de alguna manera Saúl eran gigantes desde los criterios humanos. Dios necesita gigantes espirituales que enfrenten las batallas de este mundo, que se opongan al reino de Satanás que impide que la obra de Dios avance. Dios necesita gigantes espirituales y te espera a vos. Te espera a vos para que puedas cumplir con esa función. Todos nosotros hemos sido invitados a ser soldados de Cristo, gigantes espirituales, que mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podamos vencer a Satanás en nuestros desafíos e ir a obtener la victoria en aquellos que todavía no saben cómo vencer las fuerzas del enemigo. Yo te invito a que vos puedas ser ese gigante que Dios quiere que seas, que puedas vencer en tu vida y que puedas llevar a otros a los pies de Cristo y les enseñes a obtener las mismas victorias que vos obtenés por el poder de Dios. Ojalá puedas tener esta experiencia. Tu vida no va a ser la misma a partir de esa experiencia. Dios te bendiga.